de quién es Adrián Intreri. Bueno, ¿quién es Adrián Intrieri? Ya demasiado, ¿no? Es decir, no sé si voy a poder responderlo. Y creo que todos los que me rodean tienen definiciones diferentes. Sí, Este, pero yo, bueno, estoy pastoreando hace 4 años una congregación dirigida a las nuevas generaciones, no dirigida a jóvenes, porque sí, eso siempre me dicen, son todos jóvenes, ¿no? Es claro. gente que quizás tienen otro tipo de paradigmas, otro tipo de acercamientos, son Sí, más centrados en la comunidad, más centrados en las relaciones y los vínculos. sí, sí, sí. La gran mayoría quizás no vienen de iglesias evangélicas tradicionales, entonces es una iglesia bastante diferente en nuestra manera de hacer el culto, ¿no? Nosotros tenemos muy fuertemente el concepto de iglesiar, es decir, no decimos vamos a la iglesia, sino cómo vamos a iglesiar con el otro, entonces el énfasis en lo que hagas hacia tu amigo. Creemos en la iglesia como comunidad de amigos, así que tenemos muchas actividades de ir a cenar juntos, de ir al cine, de cosas así. Somos una comunidad que no somos grandes, pero somos una comunidad muy, creeríamos, como la pensó Jesús, ¿no? Wow, qué Así que lindo. es mi rol pastoral, ¿no? Haciendo todo lo posible por crecer juntos como comunidad. Fui pastor de adolescentes, de jóvenes por más de 10 años, profesor de institutos bíblicos, la gran mayoría, de todas las denominaciones. Fui profesor en un instituto luterano, en un instituto pentecostal, pentecostales de varias ramas, muy Sí, conservadores también. Así que he predicado con menonitas, con luteranos, con pentecostales apostólicos y proféticos, con bautistas, hermanos libres, aliancistas, es decir, he pasado por todas las denominaciones. tremendo. Creo que por este carácter de, al ser psicólogo, yo no me he metido en cuestiones doctrinales, Claro, sino casi siempre mis predicaciones tenían que ver con las relaciones, los vínculos, la familia y demás. Hoy quizás me encuentro en un lugar no tocando temas doctrinales, pero sí dogmas con sí, respecto a definir la iglesia y la comunidad. Entonces me he achicado un poco en cuanto a las invitaciones claro. a gente que quizás está queriendo hacer una iglesia diferente, tratando de hacerse preguntas y eso. Profesor, enseñé en lugares seculares, capacito en empresas, en lo que es desarrollo humano. Soy parte de una gerenciadora que dirigimos un club de fútbol acá en Argentina, de tercera división, así que también estoy metido en el deporte y estoy como también gerenciando recursos humanos y desarrollo humano de un holding de empresas acá en Buenos Aires, ¿no? Wow, qué tremendo. Eso es todo. Quise ser jugador de fútbol, pero no tenía tiempo con tantas actividades. Sí, Y ¿verdad? también modelo publicitario, pero no me daban los tiempos. Tremendo, tremendo. Adrián Intreri, wow. Mira, por dónde has pasado, por todos lados. Pero, ¿sabes qué es lo lindo? Es que, pues, yo creo que el Evangelio, eh, ciertamente hay diferencias en cuanto a doctrinales, como tú lo decías, ¿verdad? De las iglesias. Pero el Evangelio es el mismo. Cristo es el mismo. El Espíritu de Dios es el mismo. Y nos une a todos, ¿no? Y esa bendición que tú has tenido de compartir con tantas distintas iglesias, distintos miembros del cuerpo de Cristo, digámoslo así, pero con sus diferentes pues formas, ¿verdad? Así que el cuerpo de Cristo con sus diferentes partes. Sí, de Y hecho, una de las cosas que yo siempre digo es que cuando analizamos las generaciones, ¿no? Si separamos la historia reciente en 3 generaciones, abuelos, padres e hijos, cuando pensamos en los abuelos, es decir, en los pastores que hoy tienen 70, 80 años, yo creo que vivían una iglesia muy diferente a la que vivimos hoy. totalmente. Para mí, yo siempre digo que el paradigma del pastor de 80 años, 90 años o 70 años era el paradigma de una iglesia parada en la veracidad, ¿no? ¿A qué llamo la veracidad? Pues fíjate que antes se hablaba muy fuertemente, los hermanos ancianos se deben recordar, de la sana doctrina, Sí, de la denominación, de si eras premilenialista, postmilenialista, si creías que la salvación se perdió o no se perdía, si los dones sí, los dones no, si hablabas en lengua, si no hablas en lengua. Había un montón de discusiones que tenían que ver, creo que con la veracidad, con lo que uno sostenía que era la verdad bíblica.
Esa fue una generación. Entonces, en esa generación, un bautista no se juntaba con un pentecostal no se juntaba con un bautista. En los congresos denominacionales había solamente oradores de la denominación, cuestiones así. Pero después vino mi generación, que es la generación de los padres, lo que tenemos entre 40 y 50, 60 años. Nosotros ya empezamos a hablar de otro tipo de paradigma y creo que era el paradigma de las relaciones, ¿no? Claro. Ya no hablábamos tanto de la sana doctrina, sino de que la iglesia tenía que salir de las cuatro paredes. Esa fue mi generación, Sí. ¿no? Empezamos a cambiar la música, pusimos música más contemporánea, esto fue en los 80, finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Donde ya las denominaciones empezaron a cruzar, donde un predicador vos no le preguntabas de qué iglesia era, pero lo invitabas a tu iglesia. Empezamos a hablar de la iglesia relacional y todo ese tipo de cosas. Y claro, esto fue los abuelos y los padres. El gran problema creo que es ver los hijos, los que hoy tienen 10, 15 años, qué tipo de paradigma van a presentarle a la iglesia, porque yo creo que no tienen el paradigma de la veracidad, de buscar la sana doctrina, qué sé yo, ni tampoco de lo relacional, sino que ellos vienen con un paradigma que yo llamo de la inclusión. Y no estoy hablando de la inclusión porque el hecho de que nosotros tengamos que aceptar todo lo que viene. No me estoy refiriendo a eso. Sí. Son chicos que quieren incluir en la iglesia. Es decir, que no haya cosas que nos separen. Son chicos que quieren la unidad. Son chicos jóvenes que te preguntan a vos, ¿y por qué no puede venir mi amigo que no es cristiano a la iglesia? ¿Y por qué dijiste tal cosa en contra de aquel joven? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? Porque ellos vienen con un paradigma creyendo que la iglesia tiene que estar abierta y tiene que ser un poco más abierta en sus pensamientos, tiene que aprender a escuchar, tiene que hacerse preguntas. Así que yo creo que va a ser muy difícil los que vienen del paradigma de la veracidad que entiendan a los paradigmas de la inclusión. Totalmente, sí. Estos son los que te dicen, ¿y por qué no me puedo tatuar? ¿Qué pasa si me tatúo? ¿Qué, no me vas a querer? ¿No me vas a aceptar? ¿Y por qué no puedo escuchar música secular? ¿Y por qué no puedo ir a un concierto de Coldplay? Se vienen con todas esas cosas que nosotros tenemos que responder como líderes a cada una de estas exigencias. Así. Porque también eso no significa que tengamos que estar abiertos a todas las cosas, ¿no? Exacto, es decir, sí. Pero se viene como una especie de lucha de paradigmas. Y el paradigma de mi generación, que es de la relación, con el paradigma de la inclusión nos suena bien, pero no a todos. Vos vas a tener a pastores de 40 años que son sumamente abiertos y pastores de 40 años que son sumamente cerrados. Porque estamos en una especie de transición entre estos dos polos. Y vos podés irte hacia la veracidad o podés irte hacia la inclusión, que vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con el LGTBI, ideología de género, ¿no? Sino una iglesia abierta. Una iglesia unida. Claro, una iglesia unida, una iglesia fortaleciéndose en sus debilidades, etc. Sí, definitivamente nosotros mismos aquí, bueno, yo pastoreo una iglesia en la cual pues definitivamente uno de nuestros roles principales es la restauración de personas, ¿no? Pero como tú lo dices, el hecho que se busque restaurar un alma no quiere decir que se acepte la falta moral o que se acepte, digámoslo así, el pecado como tal, ¿verdad? Como que, bueno, metamos el pecado aquí en la prédica como parte de nuestra doctrina. No, yo creo que ciertamente hay muchas iglesias levantándose, muchos ministros levantándose hoy que están deseando realmente agradar al Señor, pero también tienen tal vez como esa necesidad, han visto a sus amigos, yo creo que ese es uno de los detalles, han visto a sus amigos apartarse, han visto a sus amigos sufrir, han visto a su familia, etc. Y cuando conocen a Cristo, lo único que quisieran es poder atraerlos hacia el Señor, ¿no? Sí, mira, en ese punto yo creo de que sí o sí nosotros, hoy o ayer, no me acuerdo, puse una publicación que yo creo que la iglesia no necesita un cambio de formato. Escucho mucho, yo voy a muchos eventos de liderazgo, casi conozco la gran mayoría en el continente de capacitaciones de liderazgo y demás. Y escucho muchísimas frases como la iglesia necesita un cambio de formato, ¿no? Como si
todos tuviéramos que ser cool, fashion, modernos, progres y qué sé yo, ¿no? Y la verdad es que yo no creo que la iglesia necesite, como estoy hablando no a la palabra de Dios, sino a nosotros, a cómo nosotros nos comportamos, ¿sí? Porque si no vamos a pensar que estamos hablando de la palabra de Dios y la palabra de Dios es inamovible. Así es. Estoy hablando de la estrategia evangelística, la estrategia de discipulado y cómo alcanzar a la gente en estos tiempos, ¿no? Si nosotros creemos que hay que poner luces de colores y vestirnos de otra manera y no sé, peinarnos de otra manera y que con eso alcanza, a eso llamo formato, yo creería que no es tan necesario. Bienvenido sea, pero no es tan necesario. Yo creo que lo que necesitamos es un cambio de paradigma, realmente, un cambio estructural. Y en esto me parece que entra muy bien el análisis del pecado en la iglesia. Yo creería que la iglesia tiene que acercarse al tema del pecado con un cambio de paradigma. Si no, tarde o temprano decimos una cosa pero hacemos otra. Así es. Por ejemplo, para mí hay un paradigma muy fuerte que nosotros hemos arrastrado desde el catolicismo, desde antes de la Reforma, que es el fuerte énfasis en el pecado. Claro. Nosotros tenemos una predicación, pero fuertísima, haciendo un énfasis muy, muy grande en el pecado. Por ejemplo, si vos ves una persona que está en pecado, te es fácil predicarle. Pero si vos ves una persona que no verías, por ejemplo, una persona sana, buena persona, que ayuda a los demás, que no tiene problemas económicos, que tiene una familia hermosísima, ¿cómo le predicas a alguien que pareciera que no tiene ninguna necesidad? ¿No? No nos es fácil, a nosotros nos es fácil predicarle al que tiene vicios, al que tiene angustia, al que tiene un vacío en su interior. Al que tiene pobreza, al que tiene, etcétera, depresión. El que llora, el que la pasa mal. A ese tenemos un montón de respuestas y decimos Jesús es la respuesta para todas tus dificultades. Ahora, el que está bien, el que no tiene dificultades de nada, nos cuesta un montón, porque no fuimos... y esto es porque nosotros hacemos un fuerte énfasis en la falta, ¿no? Claro. Y eso creo que nos llevó a ser muy, muy fuerte nuestro énfasis en el juicio, ¿no? Creo que nosotros tenemos una estructura muy fuerte en la iglesia que es lo que yo llamo de justicia legal, no la justicia de Dios, porque la justicia de Dios extrañamente es igualdad social, es justicia social, es generosidad y solidaridad, es entrega al otro. Y no, eso no es lo que ha caracterizado a la iglesia evangélica históricamente, seamos sinceros, ¿no? Así es. Nosotros hemos sido muy de mandar al infierno, de señalar el pecado ajeno, de decir quién puede estar en la plataforma y quién no, claro. De rasgarnos las vestiduras si algún joven queda embarazada o embarazados, si vimos a alguien fumando, si alguien tomó vino, rápidamente nosotros desarrollamos un montón de protocolos que ya tenemos establecidos, creo que hasta con un tinte de satisfacción, ¿no? Qué terrible eso, ¿no? Como que en el fondo nos gusta. ¿Nos gusta que la gente caiga? Señalarle y decirle estás disciplinado nos gusta, ¿no? Y yo creo que es porque nosotros venimos con un fuerte énfasis en el pecado desde la justicia. No, tranquilo. Mira, hoy fue el turno del tuyo. En unos 5 minutos aparece el mío por acá, no te preocupes. Okay. Ahí ya la van a llevar. Y yo creo que la justicia legal es lo que justamente la Biblia nos enseña que no tenemos que tener. Claro. Si no salimos de la justicia legal, que es el fuerte énfasis sobre yo soy apto y vos no, es decir, por la ropa que tenés, rápidamente sacamos como una especie de distanciamiento entre lo justo y lo injusto, lo apto y lo no apto. Rápidamente hablamos del pecado ajeno, nos olvidamos del nuestro, pero no del pecado ajeno y demás. Si no salimos de esa estructura, yo creo que nuestro acercamiento hacia el pecado es incorrecto, va a ser siempre incorrecto. Sí. ¿No? Y mira... Mira, con esto termino y te dejo, pero a Jesús le traen una pecadora, ¿no? Una adúltera, habiendo sido encontrada en el mismísimo acto de adulterio. Extraño que
o se estuvo masturbando sola porque no trajeron a la pareja, solo trajeron a la mujer, extraño, ¿no? Claro, esa era una estrategia. Y Exacto, porque si ¿no? la condenaba también, lo que le Ujú. iban a decir a Jesús es, no condenaste Claro, al hombre, ¿no? pero Jesús acá estaba realmente en una disyuntiva de pararse en la justicia legal y entonces enjuiciar el pecado, en este caso el de adulterio, o salir del paradigma de la justicia legal. Solo se resolvía si Jesús, en lugar de hablar del pecado del adulterio, porque había sido una muy buena oportunidad para enseñar acerca del adulterio, sin Sí. embargo Jesús no aprovecha esa oportunidad porque ve que es más importante que hablar del adulterio hablar de la justicia legal. Wow. Entonces, ¿qué es lo que dice? En otras palabras, lo que dice, si entre todos ustedes llega a haber un justo, puede enjuiciar a la injusta. Si entre ustedes no son justos, ni aun uno, nadie puede enjuiciar a la injusta. Jesús estaba entonces de alguna manera relativizando el pecado. De ninguna manera. Jesús Claro, nunca relativizó el pecado. no, Estaba acercándose al pecado del adulterio fuera de la justicia legal. así es. ¿Qué Wow. significa? Jesús no le importó el adulterio, sino primero le importó enjuiciar a todos los que se creían justos. Y cuando de a uno fueron saliendo, y qué interesante que dice que fueron los más ancianos los que salieron primero y los jóvenes al final. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces los más rudos son los jóvenes para estas cosas. Qué Nosotros creemos tremendo, que ¿eh? los viejos son los dinosaurios, pero te quiero ver con un joven en la justicia legal. Son implacables, ¿no? Cuando se van todos, Jesús se queda con la mujer. Y Jesús entonces le dice, mujer, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la gente? Yo imagino a la mujer que estaba a punto de recibir un piedrazo, Claro. mira y no ve a nadie. Entonces dice, todos se fueron. ¿Se fueron todos? Sí, se fueron todos. Entonces yo me imagino que la mujer lo miraría de reojo a Jesús. Jesús sigue dibujando en la tierra y le dice, y claro, acá había un problema, porque Jesús dijo que si hay un justo que arroje la primera piedra, y en ese lugar sí había un justo, que era él. Y no lo hizo. Él tenía derecho a arrojar la primera piedra. Entonces la Claro, mujer dijo, ok, este sí es justo, él wow. sí va a matarme, los demás no, no zafo de la muerte. Solamente en lugar de que 20 me apedreen, me va a apedrear uno solo. Wow. ¿No? Y Jesús lo que hace, yo creo que saliendo de la justicia legal, porque la justicia legal le permitía a él, siendo justo, matarla. Claro, Lo que hace Jesús es mirar a la persona y no al pecado. Primero mira a la persona y después mira al pecado. totalmente. Entonces yo creo que lo que hizo Jesús es ver toda la historia de esa mujer. Esto es una especulación personal, me hago cargo, ¿eh? Sí, sí, Pero sí. yo creo que Jesús ahí vio todo lo que esa persona vivió en toda su vida. Y entonces vio quién la formó, quién la llevó por caminos correctos e incorrectos. Y entonces vio a una mujer más necesitada que pecadora. Y el Wow. Señor tiene ese tipo de mirada. Mm, Cuando vos conocés los detalles de la vida de una persona, salís de analizar el pecado y empezás a analizar a la persona. wow. Y eso es lo que la Biblia creo que nos anima. Mm, Mira, yo tuve una paciente de 18 años que debe haber tenido, en un año debe haber tenido sexo con 300 personas. wow, qué tremendo. Aún con el líder de jóvenes, aún con líderes de la iglesia, con jóvenes de todo tipo. Ella tenía sexo casi todos los días y nosotros rápidamente podríamos decir, wow, qué prostituta, ¿no? Claro. Wow, ¿no? Ahora, cuando después conocías la vida de esta jovencita, era una jovencita que sus padres habían abusado de ella, que sus Mm, tíos habían sido abusados de ella, que su líder había abusado de ella, que líderes de la iglesia también habían abusado de ella. Entonces ella entendía que en el abuso encontraba amor. wow. Yo no la puedo juzgar Era como la traducción de pecadora, su corazón, de su mente, ¿no? yo no puedo juzgarla como pecadora, aunque es pecado, sin antes mirar todos aquellos que destruyeron el corazón y los pensamientos de esta jovencita para llegar a ese pecado. Para mí era peor lo que hicieron estos hombres que lo que ella terminó haciendo. Wow. ¿Y por qué? Porque como yo era su terapeuta, conocía todos estos detalles. Mm, Imagínense Dios que conoce todas las cosas, que no nos enjuicia, y por eso no nos llama a nosotros a tomar juicio, porque nosotros no conocemos todas las cosas.
Entonces, para mí, para hablar del pecado, que es correcto que hay que hablar del pecado, tenemos que salir de la justicia legal, porque no conocemos todas las cosas ni sabemos la historia de todas las cosas. Solo así podemos ir al paradigma del amor. Así es. Y tratar a la persona con amor es no mirar su pecado, sino mirar su historia. Y de la misma manera que miro mi historia, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen que yo enseño a que el pecado no es importante, no, todo lo contrario, para mí el pecado es importantísimo. Lo que no hago es enjuiciar a la persona a través del pecado, sino preocuparme más por la persona y el corazón de la persona que por su pecado, ¿no? Claro, y mira, yo creo que también la iglesia se desconcentra, nos desenfocamos en, en ponerle atención a algo que ya está vencido y quitarle el interés y la importancia a aquel que Dios decidió que venció. O sea, cuando Jesucristo venció la muerte y el pecado, le entregó esa victoria al ser humano por medio de su sangre. Pero pregúntame a mí si puede existir, si está bien que una iglesia sea una iglesia que esté parada en la justicia legal y enjuicie a los demás. Pregúntame si está bien que una iglesia haga eso. Pregúntame. Claro. ¿Crees que te conteste? Sí, dale, está muy bien que una iglesia lo haga. Yo creo, mi iglesia no quiero que lo haga, pero yo creo que si hay un hermano que dice, no, pero yo quiero enjuiciar el pecado, quiero denunciarlo. Sí. Yo sí quiero señalar el pecado, sí quiero señalar a la persona que está pecando. Me parece que está bien que una iglesia esté parada en la justicia legal, siempre y cuando sea justa. Claro, el corazón y las intenciones sean correctas, porque el problema mayor... Si existe una persona que no tiene, que justo, uno puede arrojar la primera piedra. Claro. Es decir, si yo creo que yo soy justo y no tengo ningún pecado, tengo todo el derecho de arrojar la primera piedra. Claro. Si hay una iglesia que dentro de la iglesia no existe ningún pecado, está muy bien que enjuicie al pecador. Ahora, si vos crees que sos justo, pero en realidad no lo sos, el Señor conoce todas las cosas. Si la iglesia se cree que no hay pecado, pero en realidad vos corres el telón y hay de todo, ¿no? De todo tipo de pecados, claro. Entonces no tienen ningún derecho. Así. Solo los justos pueden juzgar la injusticia. Así como es. No hay ninguno, nadie lo puede hacer. No, y nuevamente, o sea, yo creo que, como tú lo dices, bien se puede hacer. De hecho, hay un ejemplo donde Pablo le dice a la iglesia, ya hubieran sacado a esta persona de la iglesia hace tiempo, ¿no? Y están como apuntando... lógicamente al pecado que estaba una persona haciendo como casi a propósito dentro de la iglesia, infectando al resto. Lógicamente ese es un contexto muy específico y es un contexto sano en el sentido de cuidemos digamos como, cuidemos el corazón de todos. En ese sentido, si esta persona no quiere cambiar, ya se le ha hablado, si esta persona ya sabe que está mal, pero a pesar de eso lo sigue haciendo a propósito, eso es muy distinto, ¿no? Mira, es que nosotros en CORE le hemos dicho a mucha gente que no venga más. Por eso digo, la gente que cree que por ejemplo, que CORE, que es mi iglesia, CORE, sí. ¿No? O que yo en realidad tolero el pecado, y yo he visto muchas publicaciones de algunas de las cosas que yo escribo, gente que dice entonces en tu iglesia permiten pecar y qué sé yo, estos son los predicadores que permiten pecar, no conocen nada de CORE. Exacto. Nosotros le hemos dicho en 2 oportunidades a 2 familias que no vengan más y a muchas personas que no vengan más. Wow. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que el amor tiene un límite dentro de la iglesia, no el amor de Dios, sino el amor entre nosotros. Claro. Fíjate que Pedro dice de que tengan sumo amor, que el amor cubre multitud de pecados. No está diciendo que el amor de Dios cubre multitud de pecados, sino el amor que hay entre nosotros. Dice el amor fraternal, otra versión. Sí. Ténganse ustedes un amor tan fuerte como para que el amor que ustedes se tienen cubra multitud de pecados. Otros, claro. Es decir, entonces, la gente en CORE, en mi iglesia, me ama tanto que cubre mis pecados. Y yo los amo tanto que cubro pecados. Pero llega un momento donde hay un límite a todas estas cosas. ¿Sabes cuál es? Cuando el pecado lastima a la iglesia. Claro. Para mí es muy diferente cuando el pecado te lastima a vos mismo a cuando el pecado lastima a otro y sobre todo a alguien indefenso. Por ejemplo, para mí no es lo mismo que un joven se masturbe a que un joven manosee niñas en la escuela dominical.
Wow. Una cosa es el pecado que te lastima a vos y otra cosa es el pecado que lastimas a otro. Entonces, cuando el pecado te lastima a vos, nosotros lo trabajamos personalmente, lo acompañamos, hay un proceso y en el proceso significa que algunos cambian instantáneamente y otros quizás están toda la vida. Y algunos quieren ¿Sabes? cambiar y otros no, porque hay algunos que te dicen, pastor, quiero cambiar, pero realmente no lo quieren, no lo desean, ¿no? Y aún eso quizás necesita un tiempo, de verdad, de concientización y de madurez para entender que hay que cambiarlo. Ahora, cuando el pecado es hacia gente indefensa, ahí nosotros nos ponemos mucho más rígidos. Porque una comunidad de amor es una comunidad que también le sabe decir basta al pecado que lastima a otros. Sí, es, Entonces, frente al chusmerío, para nosotros el chusmerío es terrible. A mí la totalmente. verdad, si alguien me dice, pastor, fumé anoche, digo, bueno, qué olor deberías haber tenido, hermano, ¿no? Vamos, hablemoslo, vamos a acompañarte. Ahora, cuando veo que es chusmerío que va lastimando la integridad de un hermano, Claro, o que va sembrando un mal pensamiento, o que va generando malestar, eso me parece peor que cualquier otra cosa. Y la totalmente. Biblia lo enseña, ¿eh? Santiago enseña que la lengua es uno de los peores males que hay en la comunidad. Wow, Entonces, en ese caso yo creo que ahí sí uno tiene que ser más estricto, ¿no? Y por totalmente. eso Pablo decía, aquellos que mutilan el cuerpo son los que arrancan parte del cuerpo, ¿no? Wow. Con malos comentarios. Ahora, si fuese así, también creo que hay hermanos que no quieren cambiar de pecado, pero nosotros hacemos un fuerte énfasis en el pecado financiero y sexual. Son como los dos. Dos Sin pecados que no se ven a simple vista. y es de los que más nos preocupa. A nosotros nos preocupa si hay algo sexual o si hay algo económico, que Claro, robó plata de la iglesia, que no diezma, eso nos preocupa un montón. Y después lo que nos preocupa es si hay algo de inmoralidad sexual. Ahora, no nos preocupan los pecados emocionales, gente que contesta mal. Nosotros podemos tener pastores que contestan mal y tratan mal a la gente y no nos preocupan lo más mínimo. Podemos tener gente avara y envidiosa y no nos preocupa en lo más mínimo. la Sostenemos a mentira. familias enteras dentro de la iglesia porque son envidiosos y competitivos. Pero un joven dice que se masturba y nos sacamos Nos- todos nos preocupamos y hacemos un escándalo, lo sacamos de la batería, de la guitarra, pero no sacamos a ese líder, ese anciano que trata mal a los demás, que quizás maltrata a su esposa, que quizás es un padre que maltratador de sus hijos. Eso no nos preocupa tanto. Entonces yo creo que cuando vos instalás el amor empezás a ver las cosas de manera ordenada. Sí, Y al resto lo toman como liviandad, pero no tiene nada de no, liviano, ¿no? no. De hecho, si nos vamos a tomar a Dios como nuestro ejemplo del amor, eh, Dios en su palabra dice que Él a quien ama corrige. Y si nosotros no nos tomamos el tiempo como pastores, como ministros, como iglesia en general, de corregir a esas faltas, que de hecho me fascina que lo menciones, porque en la iglesia hay mucha mentira, en la iglesia hay mucha hipocresía, hay mucho chisme, hay mucha envidia, y todos esos son pecados y pareciera que son buenos. De hecho, hay también el ahora famoso y conocido bullying, ¿verdad? Está el famoso bullying y es prácticamente burla y es menospreciar a alguien y hacerle sentir mal, etcétera. Pero pareciera que todo eso es normal para la iglesia ahora. Pareciera que la iglesia pues se ríe de esas cosas. Ay, fue una mentirita, ¿verdad? Ay, no es que él o ella pues así es, ¿verdad? Son un poco intensos, son un poco así chismositos, son un poco, o sea, y pareciera como que adoptamos esos pecados, pero como tú dices, cuando alguien surge un pecado sexual o surge un pecado financiero, de que no diezmó, ¿verdad? O como tú dices, se fue a meter con una prostituta o cualquier cosa que nos enteráramos, es terrible. Yo creo, eso es una de las cosas que yo realmente he podido ver dentro de la iglesia en general, sin querer criticar a ninguna en específico, sino es como una pandemia, ¿no? Es como, es como el coronavirus en el sentido de la iglesia está infectando sin que nos demos cuenta
nuestra forma como nosotros vemos el amor, nuestra forma como operamos en amor, pero también nuestra forma como nos amamos a nosotros mismos. Y hay muchas iglesias que la gente sale muy herida y no me estoy sacando a mí ni a nuestra iglesia de eso, ¿verdad? Porque siempre, como yo digo, no todo el que asiste a la congregación es iglesia, ¿no? O sea, el hecho de que asista, ¿verdad? Por costumbre o porque solo para sentirse bien, pero desea hacer el mal, pues tenemos que tener entendimiento acerca de eso. Y otra cosa es, comparto lo que tú decías de la iglesia, ¿verdad? De hecho, en la iglesia que yo pastoreo decimos, nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos iglesia, ¿verdad? Se trata de ser iglesia, de iglesiar, como tú dices, ¿no? Y Sí, bueno, de hecho, ¿sabes cuál me preocupa a mí? ¿Y qué tal del maltrato al pecador? ¿Qué tal del pecado al agredir al pecador? ¿Qué tal del pecado de la discriminación, de la falta de de la discriminación al que no tiene a Jesús? Nosotros, mira, en algún momento vamos a tener que pedirle perdón a los católicos de las barbaridades que nosotros les hemos dicho. así es, En algún momento le vamos a tener que pedir perdón a los travestis de lo que nosotros les hemos dicho. claro. En algún momento vamos a tener que pedirle perdón a las prostitutas, vamos a tener que pedirle perdón a los narcos. Pues sí, de verdad me está diciendo, por supuesto, porque nosotros no somos quienes para desde la superioridad poder haber agredido tanto. Y mira, y te digo que hay un fundamento bíblico. Cuando vuelven los dos que Jesús envió de Samaria a hablarles, a anticiparles a los samaritanos que Jesús quería ir para allá, los samaritanos los maltrataron mucho. Cuando vuelven, sale Juan y Jacobo a decir, Señor, permítenos que a nosotros hagamos descender fuego para que los consuma. La famosa frase de los discípulos diciendo, Y tenemos dos espadas. la frase es genial porque les dice, permitinos y nosotros hacemos descender fuego para que los consuma y le tiran a Jesús como hizo Elías. Dijo, hasta ahí es bíblico. ¿Sabes cuál es la respuesta de Jesús? Jesús les dice, ¿qué clase de espíritu tienen ustedes? Wow. Es como diciéndole, ¿qué hay en tu corazón, hermano, para desear que baje fuego y consuma al inconverso, al pecador, al diferente a vos, al LGTBI, al homosexual? En algún momento vamos a tener que pedir perdón de la cantidad de veces que nosotros, con nuestras palabras Sí, o con nuestra intención del corazón, hemos bajado fuego, sí, ¿no? Para que consuma la vida de los que están en pro aborto, de los que corruptos, porque la iglesia está para llevar luz, no juicio, así ¿no? es. Sí, No eso. algo, Y por el otro lado también digo, ¿y quién corrige a los pastores? Ok, está muy bien que nosotros digamos, bueno, con amor tenemos que corregir a los hermanos, pero ¿y quién me corrige a mí, que soy el pastor? Rápidamente decimos otro consiervo, ¿no? Porque nosotros somos un cuerpo. ¿El pastor qué parte del cuerpo es? Rápidamente decimos la cabeza. No, perdón, la cabeza es Cristo. así es. La boca es parte de la cabeza. Los ojos es parte de la cabeza. El cerebro es parte de la cabeza. La cabeza en su totalidad es Cristo. Amén. ¿Qué parte de nosotros somos? Cualquiera. Yo como pastor puedo ser mano, puedo ser pie, y pará, pero también hay otra mano, claro, porque quizás hay otro hermano que predica mejor que yo, quizás hay otro hermano que da mejor consejo que yo, Así es. quizás hay otro hermano que tiene mejor capacidad para organizar financieramente que yo, o es más sensible al Espíritu Santo que yo, ¿no? Entonces, como el pastor es una parte más del cuerpo, nada más que cumple una función pastoral, de cuidado, de protección, de guía, lo que sea, pero no es más importante que otras partes, otra parte puede llamarte la atención y uno tiene que tener la humildad para saberse Sí. corregir. Y yo creo Así que, sea del hermanito adolescente que te diga, el otro día me contestaste mal. Y uno no le puede decir, a mí no me trata así porque yo soy el pastor. No, no, no. Si un hermanito adolescente es el dedo gordo del pie,
y yo voy y te doy un palazo en el dedo gordo del pie, por más que a vos no te importes, hermanito, porque es un adolescente de la iglesia, yo te quiero ver un palazo en el dedo gordo si no te duele. Porque Exacto. es tan importante como el corazón, nada más que con funciones diferentes, Así es. ¿no? Tan No, importante como una uña o tan importante como las pestañas, y hay ¿no? algo Somos bien, y hay algo bien interesante acerca de esto, y es que sí hay alguien que corrige al pastor. Y al pastor, como decimos en Guatemala, le va chuco. Al pastor le cae y le cae duro, y el pastor, cada uno de los pastores, va a tener que dar cuentas de sus ovejas una vez publiqué, digo, qué lindo, ya ahora soy pastor, ya puedo disciplinar a los demás sin que nadie me pueda disciplinar a mí. No, Como mira, me disciplinado cada 5 minutos cuando era adolescente, yo digo, ahora soy pastor, ya puedo disciplinar a todos los demás sin que nadie me pueda disciplinar a mí. no, y yo creo esto, o sea, aquellos que realmente son pastores, que tienen un llamado de Dios, pueden sentir la corrección de Dios, pueden sentir cuando Dios te humilla porque te has enorgullecido. Puedes sentir cuando el Señor, y como tú lo dijiste, yo creo que es el ejemplo perfecto. Dios envía a un adolescente, a un joven, a una hermana de la iglesia o a quien sea. Dios utiliza a personas de la iglesia para hacerte ver tu error. Y Mira, una vez justamente porque somos estaba, parte del mismo cuerpo. yo como viajo tanto, viajo mucho en la Argentina con Aerolíneas Argentina, por millas, tengo un estatus alto lo que es SkyTeam. Entonces, Sí. una vez me tocaba hacer una combinación de vuelos en México, estaba en el salón de Aeroméxico, que es SkyTeam, Ajá. y estaba en el salón de premium de Aeroméxico, no porque yo viaje en primera, sino porque la cantidad de viajes que tengo, mis millas hacen que lo pueda hacer, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Hago así y veo a un apóstol muy importante del continente, Sí. sentado en un sillón con su esposa, yo a su esposa no la conocía, pero vi que era su esposa, y dos jovencitos parados atrás así, como guardaespaldas. Sí. Yo miré la escena, este apóstol levantaba el dedo y rápidamente iban y le traían un café. Y sin mirarlo ni decir gracias, les daba órdenes a estos jóvenes, el cual a mí me dio mucha ternura esta escena. Okay. Primero porque me imaginé a estos jovencitos que tendrían 20 años, 25 años, no sé, ¿no? Sintiendo que estaban sirviendo a Dios ahí, al rápidamente correr y traerle un café al apóstol, o rápidamente traerle una fruta a la esposa de este apóstol. Me dio mucha ternura, digo, wow, con qué corazón están sirviendo a Dios. Rápidamente la ternura se me fue cuando vi el menosprecio con que este apóstol trataba a estos jóvenes. Sí. Como si fuese un emir o no sé, un acaudalado árabe, jeque árabe, que trataba a un sirviente. Yo digo, ¿cómo puedes? ¿En qué momento se nos ocurrió que esto era así? ¿En qué momento se nos ocurrió que el pastor tiene que estar sentado en un sillón diferente a los demás? Cuando la Biblia enseña todo lo contrario, que el que quiera ser el primero sea el último y nosotros estamos para servir, ¿no? Es decir, ¿en qué momento se nos pasó por la cabeza pensar que el Evangelio tenía que ver con esto? Sí. ¿no? Y esto es Yo algo creo muy que importante es lo que tú una estás generación mencionando. que va a pensar diferente, ¿no? Sí, y es muy Que va a hacer las importante lo que tú cosas estás mencionando porque yo creo que ha habido cierto error, un error que la iglesia ha cometido, y es de levantar demasiado al siervo. Yo sé que Dios exalta al humilde, yo lo sé, y yo he vivido momentos donde Dios lo exalta, Dios lo levanta a uno, y uno de repente se ve ahí arriba y uno dice, pues, ¿qué hago? O sea, yo no me traje aquí. Es distinto, pero lo que sí es, yo creo que la iglesia y el mismo pastor ha cometido el error de que al pastor le gusta que le sirvan. Al pastor le gusta ser honrado. Al pastor le gusta. Y es ese síndrome. De hecho, los discípulos lo tenían. Y justo en el pasaje que tú mencionaste, cuando el Señor les dice, yo no he venido a servir, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Igual ustedes, ¿no? Ese debería de ser su ADN. Y yo creo que es uno de los grandes errores de la iglesia en general.
querer ser servidos, Ahora querer mira, ser... Jorge, yo en una oportunidad, no lo conocí personalmente porque no tuve el gusto, pero leí sus libros. Tuve la oportunidad de leer la mayoría de los libros de un apóstol al que yo realmente creo que fue un apóstol, apóstol de verdad. Impresionante la sabiduría de este hombre y la verdad que vos lees sus libros y quedás impactado. Ya partió con el Señor, ¿no? No está con nosotros. Pero desde su piso ahí de 400 metros cuadrados en Miami, con 14 millones de dólares en el banco, un avión privado, el Señor lo había bendecido tanto, un Claro. ministerio poderoso, todo el mundo lo conoció, tenía camionetas blindadas, relojes de miles de dólares, un apóstol de verdad. Antes de morir, ¿sabés lo que dijo? Era un multimillonario de cómo el Señor lo había bendecido tanto con el ministerio. Antes de morirse lo que dijo, he peleado la buena batalla. Ya tengo mi corona merecida. ¿Sabés cómo se llamaba? Pablo. ¿Vos crees que Pablo murió teniendo 12 millones de dólares en el banco, siendo multimillonario, camioneta blindada, famoso en todo el mundo, tipo rockstar y tipo celebridad? Y te digo, yo leí los libros de Pablo, las cartas de Pablo son las más ungidas de todas. Sin embargo, el tipo murió solo, enfermo, en una cárcel, habiendo sido abandonado por todos, Sí, traicionado por muchos de sus amigos, sí, no habiendo tenido casi nunca el reconocimiento de los apóstoles de Jerusalén, así es. pero él dio la vida por el Evangelio y murió en la pobreza, murió encarcelado, increíble, porque él era especialista en escaparse de cárceles, lo había hecho en Filipo, con solo cantar podía escapar. Sin embargo, en Roma, Pablo decide no cantar. Wow. Yo me imagino si había un preso que había escuchado la historia de Filipo, yo me imagino un preso en los barretos diciendo, vos sos Pablo, y Pablo diciendo, sí, cantá hermano, cantá, así nos vamos todos de acá. Yo imagino Pablo encadenado, sabiendo que lo que seguía era enfrentarse con la muerte Bueno, y ir al Señor, sí. le debe haber dicho, no, ¿sabes qué? No quiero cantar. Dale, canta, Cristo rompe las cadenas y salimos todos de acá. No, Pablo sabía tanto acerca de Cristo que no necesitó cantar. Así es. Y yo creo que el verdadero líder ahora es un verdadero líder que no necesita cantar. No necesita, mira, voy a decir una barbaridad porque cuando yo esto lo Dale. dije en otro lugar, perdí invitaciones, amigos y qué sé yo. Pero el verdadero pastor que tiene el corazón de Jesús hoy, su corazón no está puesto en la mega iglesia. Amén. Así es. Su corazón no está puesto en el éxito, su corazón no está puesto en los seguidores de sus redes sociales, su corazón no está puesto en los millones de dólares, no anhela tener un estadio lleno, anhela tener uno o dos que puedan conocer a Jesús, Amén. 3 o 4 que puedan conocer a Jesús, 20 que puedan hacer una comunidad que muestre a Jesús. Y si son miles, gloria a Dios, pero no está en su corazón, ¿no? Sí. Y si está en la cárcel y lo pierde todo, ¿saben lo que dice? No dice, Señor, ¿por qué me desamparaste? ¿Por qué no tengo millones de dólares? ¿Por qué no? ¿No? Yo me imagino si cualquiera de los mega pastores terminan en la ruina, enfermos, abandonados por sus familias, todos nosotros, ¿qué diríamos? Quebrados económicamente, les roban la iglesia, con causas judiciales, con denuncias públicas y escraches. ¿Todos qué diríamos? ¿Viste? Era un lobo con piel de oveja. ¿Viste que Pero algo mira, turbio había en esto? el concepto con el cual medimos, y eso es un, y es un, es una, es un, eso es un terrible error, porque nosotros, como iglesia, tendemos a medir a los siervos del Señor. Y volvemos a lo mismo que tú acabas de decir. ¿Qué pasa si tuviéramos a un Pablo encarcelado frente a nosotros? Sucio, tal vez confinado ahí en la oscuridad de una cárcel, sin poder salir de ahí, porque de hecho, cuando tú te propones cumplir la voluntad de Dios, te puedes topar con lo que se topó Jesús. Y Jesús se topó con ve y muere en la cruz. Esa fue la voluntad de Dios para Jesucristo.
Y, aquel que entiende que es discípulo del Señor, está dispuesto, como tú lo dices, aún a dar su vida por el Señor y a ser humillado por causa de Cristo, a ser perseguido por causa de Cristo, a pasar necesidades, tal vez sin quejarse, simplemente utilizándolas como armas de prédica de poder, porque por ejemplo Pablo, la famosa frase, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no quiere decir yo soy, ¿verdad?, el mejor de todos y todo me va a salir bien. De hecho, esa frase surge en medio de que él se había quedado pues sin nada. Y él dice todo, de hecho la versión que yo leo, NTV, dice, todo lo puedo soportar porque Cristo me da las fuerzas. Y él está hablando de soportar cosas difíciles, no de vivir la vida lujosa, no de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como quien dice voy a tener mucho dinero, voy a tener muchos seguidores, y créeme, me encanta lo que mencionaste acerca de el verdadero discípulo de Jesús no tiene su corazón puesto en las megas iglesias, porque Jesús no lo tuvo. Jesús tuvo su corazón puesto en sus discípulos. Mira, hubo uno que lo conocemos los dos, que me llamó por teléfono cuando yo publiqué algo, como pidiendo explicaciones, y de algo de lo que yo había dicho. A mí me bendicen las mega iglesias. Hay mega iglesias a las cuales yo honro porque son un ejemplo de ayuda a la comunidad. Es decir, yo no estoy hablando de que las iglesias tienen que ser chiquitas, pobres. No, yo lo que estoy hablando es que nuestra intención del corazón Eso. no tiene que ser en terminar siendo millonarios y celebridades tipo rockstar. Así es. Pero después, mira, en Argentina, Cris Méndez para mí es un ejemplo de lo que hace. Y como él en el continente, tengo mi gran amigo Jesús Adrián Romero, tiene una iglesia grande en Monterrey. Es decir, no estoy hablando de eso, ¿no? Y Pedro predicó sin la intención de tener una mega iglesia y 3,000 se convirtieron. Sí, por eso, no. Ahora, a mí a lo que yo siempre les digo es que si realmente la mega iglesia tiene que ser si vos pastoreás, si yo pastoreo, ¿cuánta gente tenés vos? ¿Qué te importa, hermano, cuánto tengo? Digamos. ¿Qué importa cuánto tengo? Mira, importa si te digo 10, ¿sabes lo que yo les digo a todos? Digo 10.000. No, 10.000, ¿eh? 10.000. Y se me quedan mirando como diciendo, 10.000. 10,000. Bueno, está bien, sí, tenés razón, 500. Ah, bueno, sí, 500, sí, te creo, pero 10.000, no, 500 te creo. Bueno, ¿importa? No sé si importa, pero lo que sí yo sé es que los discípulos, teniendo todo el poder y la manifestación del Espíritu Santo como lo tenía la iglesia primitiva, sí, milagros y prodigios por todos lados, explícame por qué no construyeron una mega iglesia. Porque no estaba ahí su corazón, de hecho no les habían enseñado eso. Claro, Jesús nunca se los mencionó ni le importó. Lo que sí terminaron es haciendo en casas, claro, y desparramando después con la persecución. Si hubiesen hecho una mega iglesia no les hubiese servido. Al principio, mirá, se quedaban en el templo en Jerusalén pensando que Jesús venía. Como Jesús le dijo, quédense en Jerusalén primero, después lo último en la tierra, pero primero Jerusalén, entonces, y yo vengo pronto. Los tipos se quedaban diciendo, bueno, quedamos acá. Después se dieron cuenta que no. Con Pablo primero, que tuvieron que ir a las naciones. Pero la iglesia primitiva no hizo una mega iglesia, hizo familias, hizo comunidades, hizo amistades, daban la vida los unos por los otros. Eso era la iglesia, sea de 10.000 o sea de 5, tiene que ser una comunidad donde se fomente la amistad y la familia, ¿no? Sea de 10,000 o sea de 5, si es iglesia de Cristo, merece ser respetada y merece ser valorada. Ese es el contexto. Qué lindo, y yo creo que esto le está trayendo claridad a muchas personas. Yo veo que ahí hay varias personas que tenemos ahí conectadas, y gracias por estar ahí. Querido pastor Adrián, yo quiero entrar que ya hablamos un poquito acerca de la iglesia y vamos a seguir hablando, pero yo te quería preguntar, o sea, ¿qué piensa Adrián Intrieri de lo que está pasando en el mundo? Yo sé que tal vez es una
una pregunta muy retórica en estos tiempos, pero, pero ¿qué piensa Adrián Intreri de lo que está pasando en este tiempo? Y específicamente, tal vez hablar, si quieres, en el contexto de iglesia, es cómo ves tú que la iglesia está reaccionando y, y algunos consejos para cómo debemos de reaccionar correctamente. Eh, me gusta mucho, mira, un Chapín, a quien yo quiero mucho, un gran amigo, para mí un gran pensador. Él Sí, dice de que, Junior Zapata dice que el Señor está reordenando las cosas con la pandemia, ¿no? Cuando uno piensa que se están distorsionando y se están destruyendo muchas cosas, Junior dice, todo está reordenándose, sí, ¿no? Yo creo que este es un tiempo donde todos necesitamos la respuesta de culpa de quién es lo que está sucediendo, creo que hasta la iglesia también. Algunos levantan diciendo, es Dios mismo que está trayendo castigo. un castigo por el aborto, la homosexualidad y demás al mundo, entonces estemos atentos. Otros dicen, esto es Bill Gates que quiere imponer una vacuna y no sé qué, y qué sé yo. Todos necesitamos tener una respuesta. Y para mí se resuelve lo que está sucediendo hoy en día. Primero creo que es una gran oportunidad para la iglesia, sea bueno, sea malo, venga de donde venga, es una oportunidad única para la iglesia para predicar el Evangelio, para trabajar la familia, para trabajar nuestros tiempos donde estamos invirtiendo nuestras energías, y también para repensar la iglesia y el lugar del culto, del templo, todo lo que hoy es un conflicto para nosotros, ¿no? Es un tiempo estratégico para mí. Pero yo digo así, todo está bajo la soberanía de Dios. Esa para mí es la primera dimensión donde no hay nada de la creación, del universo conocido y del que no conocemos, que escape de la soberanía absoluta de Dios. Entonces todo lo que está pasando es parte de la cobertura de la soberanía de Dios, porque ni un pelo de mi cabello se cae sin que el Señor lo sepa. Así que nunca nos olvidemos que el Señor está todo bajo su soberanía. Entonces decimos, pero entonces es culpa de Dios lo que está pasando. No, para. Porque esa es la primera dimensión. Claro, Después hay una segunda dimensión que es, nosotros vivimos en un mundo donde un príncipe de maldad que genera en este mundo, a través también de la maldad de la gente, un montón de situaciones adversas. Entonces el príncipe es Satanás, esa es la segunda dimensión. Nosotros estamos en un mundo caído de así maldad. es. Entonces rápidamente decimos, Satanás, inmundo, cochino, la culpa es tuya. Como no era de Dios, que Dios es soberano, pero no es culpa de él, sí es de Satanás. No, pará. Porque hay otra dimensión más que la dimensión de nuestro libre albedrío, que es, en algún momento nos tenemos que hacer cargo que las cosas que pasan en el mundo es responsabilidad nuestra, de la humanidad en general, de cómo tratamos la ecología, de cómo cuidamos la creación, de si estamos evangelizando bien, trayendo paz y luz y sal a nuestro alrededor, o solo somos una institución narcisista y egocéntrica, que también es el resultado de aquellos que lucran con medicamentos, que generan pleitos, contiendas, ¿no? Ya lo conocemos, ¿no? Es decir, Pablo habla muy claro sobre eso. Esa es la tercera dimensión. Entonces, para mí, todo lo que le está pasando al mundo es responsabilidad nuestra. Y no es Claro, que yo soy cristiano y no soy responsable, no, yo también soy responsable de las autoridades que voto o no voto, de cómo organizo yo también mi propia cuidado de la ecología, de lo que yo hago como si traigo una transformación social o no al país donde yo vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy responsable. Después es el príncipe de este mundo, Satanás, y después todo está bajo la soberanía de Dios. Entonces, para mí, tenemos que hacernos cargo que esto que está pasando lo hicieron hombres y mujeres, en mayor o en menor medida lejos o cerca de nosotros, pero lo hicieron hombres y mujeres, es la humanidad que se destruye a sí misma. así es, así es, tremendo, tremendo. Yo creo que la iglesia más bien fue creada en un tiempo de crisis, ¿verdad? En un tiempo de persecución, en un tiempo donde Jesús, de hecho, una de sus enseñanzas es, vaya, no lleven dinero, no lleven esto, no lleven lo otro. O sea, casi que los preparó para la crisis, ¿no?
Eh, y yo creo que la iglesia que Jesús fundó, está preparada para la crisis y más bien aprovecha la crisis para su propósito, para el propósito de Dios. Y, y eso es lo que tal vez yo podría decirle a todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Que aprovechen esta oportunidad y sea difícil o sea fácil. Tal vez hemos sido una iglesia que nos hemos quejado mucho, Pastor Adrián. Una iglesia que decimos, pero ¿por qué? ¿Verdad? Como tú dices, ¿qué pasa si Pablo hubiera dicho, pero ¿por qué estoy aquí en lugar de sentarse a escribir cartas para las iglesias? ¿Me explico? Sí, aún, mira, a mí me gusta mucho de la carta de Santiago, ¿no? Santiago cuando dice, ¿de dónde vienen los pleitos? De nosotros vienen los problemas, ¿no? Ahora, si solamente nos quedamos en eso, tenemos como un sabor amargo. Sí. Nosotros como cristianos podemos traer paz a nuestro mundo. Amén. Sembrando el Evangelio, pero no sembrando de que solamente vengan a la iglesia, sembrando que cada una de las personas que vengan a la iglesia se comporten como Jesús. Porque nosotros conocemos países donde el porcentaje de cristianos es altísimo, pero eso no es directamente proporcional a la justicia social, a la solidaridad, a la salud emocional y salud. No, entonces para mí hay una escisión entre la cantidad de cristianos y la transformación en nuestros países, ¿no? Entonces, para mí, creería que es necesario ya no solamente predicar que vengan a la iglesia y conozcan a Jesús, sino que vengan a la iglesia y sean Jesús. Así es. Dignos ¿No? representantes del reino del Señor. Nosotros en CORE erradicamos una frase de que venía a la iglesia a recibir. Nosotros la erradicamos. Para mí me parece una de las enseñanzas más diabólicas que ha tenido la iglesia. Porque ¿sabes lo que hicimos con eso? Nosotros le enseñamos a la gente que venía a la iglesia a recibir. Entonces, ¿qué hace la gente? Va a recibir. Se queda así, diciendo, bueno, vengo acá a recibir. ¿Qué me van a dar? Y espero, tratame bien, poneme aire acondicionado, quiero un lugar bueno de parqueo, las canciones que sean lindas, que nadie desafine, la prédica que me guste, que no me aburra. Es decir, nosotros creamos una iglesia caprichosa como infantil. ¿Por qué? Porque le dijimos que tenían que venir a recibir. Entonces yo voy a recibir como voy a Cirque du Soleil o a Disney a recibir también. Alegría. Wow. Ahora, ¿qué pasaría si vos capacitás a una iglesia no para que vaya a recibir, sino que para que vaya a dar? A darle a Dios tus diezmos, tus ofrendas, tu alabanza, tu oración, a darle a un hermano una palabra de aliento, un abrazo, a darle comida al que no tiene, abrigo al que tiene frío, casa al que no tiene dónde dormir. Si nosotros hubiésemos hecho ese énfasis, la iglesia hubiese mostrado a Jesús en cada una de esas acciones, en lugar de exigir que Dios me dé a mí porque vine a la iglesia, ¿no? Qué tremendo, y es una cultura, como tú lo dices, que nosotros hemos creado, tristemente, y hay que erradicarla. Sí. Yo creo que yo hice un pequeño video, mi primer, creo que, bueno, no, fue como mi segundo TikTok, y el pequeño video dice, cuando todo esto pase, le voy a decir a la gente, bienvenidos a la iglesia, qué bueno que usted está aquí. Pero por favor no se ponga cómodo, porque no nos interesa que se ponga cómodo. ¿Verdad? No tome su asiento, porque ese asiento más bien usted lo va a llenar con una persona que usted va a traer para que conozca a Cristo. ¿Verdad? Si no le gusta la música, recuérdese que no lo estamos adorando a usted. Etcétera, ¿verdad? Si no le gusta la prédica porque está muy dura, recuérdese que tal vez no es que nosotros tengamos algo en contra de usted, sino más bien es que el Señor está hablándole y tal vez el Señor está corrigiéndole. Etcétera. Entonces, creo que la iglesia tiene que entender en general que el Señor es un buen padre, y un buen padre guía a sus hijos, instruye a sus hijos. Un buen padre le pone límites a sus hijos por amor, no por maldad, sino por amor, por su bien. Y el Señor, yo creo que también, si nosotros valoramos quién es el Señor, vamos a ir a la iglesia o vamos a hacer iglesia, no para recibir, ¿verdad? Porque ese es el gran error, ¿verdad? ¿Qué me va a dar Dios? Y cuando Dios no me da nada, me pongo a pelear con Dios.
y entonces estoy enojado con Dios porque Dios no me dio esto. Y es como, pero ¿y qué le has ofrecido tú al Señor, verdad? O sea, le has ofrecido tu adoración, le has ofrecido tu Y por amor. eso la gente va de iglesia en iglesia, de las que se ponen de moda, de las que hacen algo diferente porque van a recibir. Pero mira, cuando uno tiene una voz profética y dice algo que las voces proféticas para mí son voces incómodas que modifican nuestras conductas. Sí, Para mí, la voz profética que me dice cosas lindas, para mí es una voz motivacional, no es una voz profética. así es. Cuando yo veo a todos los profetas en los congresos que terminan todos diciendo cosas muy lindas, y sobre todo para el que lo invitó, yo digo, esto es un motivador, ¿no es? La voz profética te desarma, te destruye, te denuncia. Sí, Cuando uno dice voz profética, hay tres maneras. Cuando vos decís, nosotros tenemos que venir a dar en lugar de recibir, eso es una voz profética, que modifica entonces claro. una estructura y te hace más cercano a Jesús, Sí. ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace la gente que puede hacer tres cosas, mira, negativas con la voz profética? La Sí. primera es mata al mensajero, de capital. Lo Bueno, apedrean, ¿no? entonces te dicen a vos, ¿quién es este Jorge Francia para venir a decirme así? Yo lo conozco, no sabés. ¿Quién es Adrián Intriedi? ¿Quién sos, hermano, para venir a tratarme así? Es decir, lo que hacen primero es matar al mensajero. Entonces decapitan al profeta. Lo otro que si no hacen, si no matan al mensajero, que es lo primero, ¿quién te crees que sos vos, hermano, para hablarme así? O decirte, fíjate vos que saliste de allá, saliste de acá, te pasó aquello, vos no podés hablar así, ¿por qué no te mirás al espejo? ¿Matás al mensajero? Lo segundo, ¿sabes lo que es? Es modificás el mensaje. Wow. No, lo que tenemos que hacer, claro, tenemos que pensar de manera diferente, claro. Es decir, modificás el mensaje destruyendo la voz profética. Y lo tercero, ¿sabes cuál es? También Sí. lo llevas al extremo. ¿Qué querés decir entonces? ¿Que no tenemos que cantar bien? ¿Que no tiene que haber aire acondicionado? ¿Que no tiene que Claro. haber parqueo? ¿Eso es lo que estás enseñando? ¿Qué significa? ¿Que uno no puede ir y pedirle al Señor algo? Es decir, no, hermano, veamos, no mates al mensajero, no Claro. cambies el mensaje, Así es. ni tampoco lo lleves al extremo, porque nadie Sí. está diciendo que entonces no vamos a la iglesia a llevarnos cosas. Lo que te Claro. dice el énfasis Ujú. no tiene que ser a que vayamos a... Cuando vos des una palabra vas a ver que alguna de estas tres va a pasar. Sí. O te van a alegrar a vos, o van a cambiar lo que dijiste. Muy a Yo no menudo dije, me ¿no? pasa. Claro, es decir, yo no dije eso. O si no, van a llevarlo al extremo para que entonces la voz profética sea no tenida en cuenta. Sí, tremendo. Y yo creo que Dios está levantando hombres y mujeres, yo creo, con verdaderas voces proféticas que están, que tal vez no son esos grandes celebridades. Tal vez no son, tal vez sí son. Pero yo sé que Dios en este tiempo está levantando muchas voces proféticas de la nada y el Señor está hablando poderosamente. Y es más, creo que si fueses un profeta de verdad, como los profetas de la Biblia, que todos eran malhumorados, mala onda, decían cosas hirientes, ¿viste? Yo puse algunas, vos lees Amós, lees el profeta Amós y vos decís, este no debe haber tenido amigos con las barbaridades que decía. ¿Sabes qué? No invitarías a ningún profeta realmente de Dios a los congresos, porque Sí. vos no quisieras que ningún profeta se pare a decir, gracias por invitarme acá, lo único que tengo para decirles es que todos ustedes son... ¿viste? Nadie haría eso. Entonces todos los profetas que yo observo y veo a los vivos y qué sé yo, son todos donde tengo una voz profética. Una palabra profética para este tiempo. El Señor es tu escudo, te va a llevar por caminos de rectitud, el Señor va a prosperar tu ministerio, el Señor te va a dar, el Señor va a llevarte a ser una guerrera de oración. Yo digo, eso es motivación, hermano, no es voz profética. Así es. Eso es, gracias Señor, me estás motivando, me estás dando fuerza, me estás dando palabra de aliento. La voz profética es que me digan, Adrián, yo conozco tu pecado. ¿Sabes? Yo no invito a ningún profeta a mi iglesia, porque va a decir todo lo que yo no quiero que nadie sepa, ¿no? Claro. Yo sé de que Dios está levantando voces proféticas que no van a ir a ningún congreso,
Amén. Así es. a ningún evento, pero que Dios va a respaldar y Amén. Dios va a hacer correr voces proféticas en estos tiempos. Así es. Pues gracias, Adrián. Yo sé que podríamos seguir hablando y pasar toda la noche a hacer vigilia aquí con todos, pero para ti yo creo que ahorita, en este momento, son las 12 de la noche allá, un poco más. 12:11 Y tengo yo. ya tenemos 3 horas de diferencia para todos los que nos están viendo, 3 horas de diferencia. Y Adrián con un corazón muy, muy sensible, muy humilde, pues está aquí con nosotros, ¿verdad? Nadie le está pagando por hacer esto, ¿verdad? Lo está haciendo de corazón. Ah, ¿no? Ah, perdón. No, 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 ahorita te hago la transferencia, pero nada. No, Mira, y y esto son, lo aclaro. Las pocas transferencias que me han dado por estas cosas, tomamos una decisión con Core que todo eso va a un lugar donde estamos sosteniendo familias con necesidad. tremendo, wow. Porque creo que este es el momento donde la iglesia tiene que encenderse para la cantidad de familias que no tienen que comer. Sí, Si no hacemos eso, no estamos iglesiando. Si sí, nosotros no, nuestra mirada no está puesta en el que la está pasando peor sí. que nosotros. Lo voy a traducir a un pensamiento que Dios puso en mi corazón hace algunos días y es si la iglesia invierte más en un edificio que en las ovejas, estamos mal. Y si nuestro porcentaje de inversión era, era altísimo, por ejemplo, en cuanto a las rentas, en cuanto a todo lo que se hacía, en cuanto a sostener un edificio, pero en este tiempo la iglesia no se atreve a, como tú dices, a utilizar el recurso para ayudar a aquellos que tienen necesidad, para esparcir el evangelio, para activar a la iglesia. Si realmente no se hace, estamos equivocados. Y me bendice mucho. Mira esto, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Mira esto, si yo tenía una iglesia donde hacía 3 cultos de 5.000 personas cada culto, hoy hago un vivo y hay 15.000 personas. Claro, Si yo tenía una iglesia donde iban 200 y hago un vivo, ¿tengo 200 en mi vivo? No, no, déjame decirte, si tenías una iglesia donde llenabas 3 veces un templo con 5.000 personas, hoy haces un vivo y tenés 8.000, 6.000. sí, Si vos tenías una iglesia de 200, hoy haces un vivo, tenés 40, 80. ¿Qué significa? Que más de la mitad de la gente no nos está siguiendo. así es. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos el templo, el culto, las luces, la música, porque nosotros hemos enseñado a la gente que eso era lo importante. Sí, Éramos cúlticos, templistas, hoy no lo tienen, entonces ¿sabes lo que hacen? O no van a ningún lado, se quedan mirando Netflix, sí, ¿no? O van a escuchar otros. Entonces muchos están desesperados por volver al templo porque han perdido un montón de sus congregaciones. así es. O Así quizás es. nos sinceramos que el que realmente tiene hambre de Dios Lo va a busca. estar escuchándote. El que realmente tiene una familia en esa comunidad Sí, va a estar escuchándote. sí. Y después nos hemos sincerado que no somos tantos quizás en un ministerio. Yo te voy a hacer bien claro y hablo de mi iglesia, la iglesia que yo pastoreo, porque yo creo que es aquel que también le gusta confrontar el evangelio, se tiene que confrontar a sí mismo. Y, por ejemplo, nosotros con la iglesia, yo le he dicho, he llegado al extremo de decirle a la iglesia, si no tienen para recargas, digamos, de internet, de sus celulares, si no tienen para ver, díganos y nosotros les vamos a poner internet en sus celulares para que puedan ver. Y ni así. Y, y te voy a decir, y ni siquiera así la gente está buscando. Y yo llegué a la conclusión de que el que quiere buscar al Señor lo va a buscar. Jesucristo dijo, bueno, en su palabra dice eh, que las ovejas escuchan la voz de su pastor y no necesariamente refiriéndose a nosotros, porque nosotros solo somos herramientas, instrumentos en las manos del Señor para decir lo que Él quiere decir, pero hasta cierto punto nosotros no estamos hablando por nuestra cuenta, sino está Dios hablándole a la gente. Y yo creo que hay muchas personas que hoy se han sentido desmotivadas, se han sentido desilusionadas, se sienten
un poco alejadas del Evangelio. Pero no tiene que ver con que tu pastor no predica bonito, o porque los en vivos no son lo suficientemente atractivos, o porque es muy impersonal, sino se tiene más que ver con quiénes somos como cristianos en Cristo. Yo creo que hay muchas personas hoy que se están dando cuenta que, como tú dices, eran personas que estaban casi que acostumbradas a un culto, ¿verdad? Cultistas, ¿verdad? Templistas, pero no eran seguidores de Jesús. Más bien iban a sentarse muchas veces a ver cómo otros desarrollaban algunos de sus dones, y ellos pues pasaron años sin ni siquiera desarrollar pues un poco de esos dones. Y es tiempo, iglesia, ¿verdad? Que nos pongamos en la brecha, que empecemos a confrontarnos y a decir, ¿sabes qué? Esto estaba haciendo mal. Vamos a transformarlo según lo que la palabra de Dios dice. Unas últimas palabras, Adrián, ya no quiero, me da pena contigo. Estás muy tarde por allá y ya no quiero tomar más de tu tiempo, pero unas últimas palabras que puedas darle a todas las personas que nos están viendo. No, bueno, casi como un cierre de lo que vos acabas. Yo creo que se viene una iglesia que va a traer una voz profética. Creo que esta voz profética viene de parte de los adolescentes y los jóvenes, porque vienen con un tipo de visión diferente a la vida. Creo que esta pandemia nos tiene que servir para sincerarnos, para modificar algunas cuestiones. Lo peor que podemos hacer es pedirle a Dios que la saque sin haber aprendido algo. Y también creo de que cada joven que tiene una voz profética puede ser de alguna manera menospreciado, menoscabado, no tenido en cuenta, pero mi palabra es sigan adelante, que los necesitamos. Necesitamos gente que nos incomode, necesitamos gente que nos haga pensar, necesitamos gente que nos haga enojar, necesitamos gente que diga cosas que nosotros no entendemos, no sabemos o no nos dimos cuenta. Y cada uno de estos jóvenes que hoy están quizás escuchándonos son parte de esa masa de profetas que, como son profetas, van a ser puestos en lugares de crítica. Ahora, solo puede haber de la iglesia el que la ama, Wow. no cualquiera. Así es. Si hay corazones heridos, si hay corazones que son críticos, en realidad... Que solicitan algo que no quieren vivir. Exacto, sus palabras van a surgir desde sus apreciaciones personales. Los profetas que hablaron de parte de Dios eran durísimos con el pueblo, pero amaban el pueblo. Así es. Esa es la gran diferencia. ¿Y cómo te das cuenta? Si detrás de la palabra dura te acerca a Jesús. Wow. Y lo que te está diciendo te acerca a Jesús, ¿no? Y yo creo que va a venir una generación que con sus palabras, por más duras que sean para nosotros, que somos otra generación, nos tienen que acercar a Jesús. Es eso. Gloria a Dios. Wow, qué lindo. Los profetas eran duros con el pueblo, pero lo amaban. Es tal vez la frase que yo voy a sacar de esto. Y gracias, Adrián, y esperamos poder tener más conversaciones contigo. Gracias por tu tiempo, gracias por esto, por tu corazón. Bendecimos desde aquí tu vida, la iglesia, porque la iglesia no se cerró, la iglesia está funcionando, el evangelio está avanzando, y así como en los tiempos de Juan el Bautista, ¿no? Así mismo, ¿verdad? El evangelio fue atacado, fue presionado, pero siguió avanzando hasta que el Señor cumplió su propósito. Así que te bendecimos, Adrián, gracias por este tiempo. Yo quiero orar por todos y orar por ti, ¿verdad? Pero desde ya pues le pedimos al Señor que Él provea todo lo que tú necesitas. Le pedimos al Señor que Él también te dé a ti como pastor para poder bendecir a muchas familias de Argentina, ¿verdad? Y del mundo. Y te apreciamos bastante. Gracias por este tiempo. Señor Jesús, te damos gracias por este precioso tiempo. Yo creo que tú has hablado, creo que esa voz profética de la cual nosotros hablamos hoy se ha levantado en medio de esta comunicación, de este tiempo, Señor. Agradecemos, Señor, porque tú has sido fiel, tú sigues
cuidando de tu iglesia, tú sigues guiando a tu iglesia. Te pedimos, Señor, que esos corazones de esos jóvenes, de esa nueva generación que se está levantando como profetas, como pastores, como apóstoles, como maestros, como evangelistas, Señor Dios, en el nombre de Jesús, que se levanten con un corazón, Señor Dios, de amor hacia el pueblo tuyo, que se levanten con un corazón, Señor Dios, de celo y de amor por tu gloria y por tu presencia, y que la iglesia, Señor Dios, y que el evangelio se esparza por todo el mundo, que se cumpla tu propósito. Señor, bendecimos a Pastor Adrián, te damos gracias por su vida, gracias por la congregación que tú le has puesto en sus manos, gracias por su familia, por su casa. Señor, bendecimos la provisión de casa de él, Señor Dios, bendecimos todo lo que le rodea y todo lo que tiene que ver, Señor Dios, con ellos. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te damos gracias también por las personas que nos estuvieron escuchando, por todos aquellos que van a ver este en vivo, diferido, Señor Dios. Los bendecimos desde ya y te pedimos, Señor, que tú toques sus corazones y que tú uses estas palabras sencillas, tal vez que se platicaron aquí, para tu gloria y para tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, pastor. Nos vemos. Que Dios te bendiga. Nos vemos, igualmente. amigos. Bendiciones. Hasta luego.